Adite hospites. Ave! Ave! Con el tiempo, entre sus columnas se fueron empotrando los pórticos de los edificios y palacios románicos, góticos, renacentistas y barrocos. Frente a la catedral se encuentra el Café Luxor, con una original decoración interior, con columnas románicas del siglo XIV. Está construido sobre los cimientos del antiguo templo romano dedicado a la diosa Venus, la diosa del amor. También próximo a la catedral se encuentra el templo de Júpiter, que conserva el techo original a base de casetones con caras que ríen y lloran y máscaras inspiradas en el teatro romano. La estatua, obra del escultor Ivan Mestrovich, representa a Júpiter y San Juan, ya que el templo fue convertido en baptisterio improvisado con las piezas de un altar croata. En cualquier rincón te puedes topar con un grupo cantando a capella la clapa, canto típico de Dalmacia. En la actualidad, 2.500 esplitanos viven en el único palacio romano habitado del mundo. El palacio de Diocleciano constituye uno de los más importantes testimonios romanos en Dalmacia. En la época del emperador estaba rodeado de murallas de gran altura, construidas con mármol blanco de las canteras de la isla de Brač. Hoy, el corazón del palacio, sus pasillos y galerías, se han convertido en calles y callejuelas. Según los esplitanos, aquí está el callejón más estrecho del mundo, llamado Pustime Proch. Por favor, déjeme pasar. En los alrededores del palacio se han erigido estatuas en honor a célebres ciudadanos croatas, como Marko Marulić, el padre de la literatura croata, amigo de Cervantes, y el obispo Ger Gurninski, protector de la lengua croata. La ciudad histórica de Trogir, Patrimonio Universal de la UNESCO, es otra de las grandes joyas de Croacia, rodeada por sus murallas. Se encuentra en medio de una pequeña isla ubicada frente a la parte continental de la costa, con la que se conecta por medio de dos puentes. Fue fundada por los griegos en el siglo IV a.C., pasó a poder de los romanos y su forma actual la obtuvo en la época románica en el siglo XIII. Estuvo gobernada por Venecia durante 380 años. Al sur de la ciudad encontramos la muralla del siglo XIII con la Puerta del Mar, la Logia del Pescado, que sirvió como refugio para los viajeros que se encontraban las puertas de la ciudad cerradas, y la Torre de Viture, poderosa defensa. Y en el otro extremo la fortaleza Camarlengo, construida por los venecianos para proteger su flota. Conserva el camino de ronda y las torres angulares. A la ciudad medieval se accede por la puerta de tierra firme o entrada norte. Pronto nos encontramos con callejuelas y pasadizos que nos retrotraen a épocas pasadas, cuando las damas no pisaban el suelo, sino que iban de una zona a otra de la ciudad a través de las pasarelas que unían unos palacios con otros. En la Plaza Juan Pablo II se encuentra el monumento más importante, la Catedral de San Lorenzo, edificada entre 1240 y 1584, célebre por su majestuoso portal construido por el maestro Radovan de Trogir, donde se describe la historia del hombre desde Adán y Eva hasta la crucifixión de Cristo. Su altar, con un baldaquín monumental del siglo XIV, simboliza la Anunciación.
El púlpito de la nave principal del siglo XIII tiene, como es costumbre, forma octogonal y se apoya en columnas con bellos capiteles. En el ala norte del templo fue construida la capilla donde se conservan los restos del beato Juan Orsini, primer obispo de Trogir. Su estatuaria en muros y techo se considera la culminación de la escultura y la arquitectura renacentista de Dalmacia. Fue construida en el siglo XV siguiendo el proyecto de Nicolás Florentino, asistido entre otros por el escultor Andrea Alessi. El campanario de la Catedral de Trogir es singular, porque cada una de sus plantas es de un estilo. La primera paleogótica, la segunda gótico-veneciano y la tercera renacentista. Enfrente de la catedral se encuentra la logia de la ciudad del siglo XV, que en la Edad Media se usaba como juzgado, con un altar de justicia renacentista adornado con una ristra de relieves. En la región de Split se encuentran dos de las islas más importantes de Croacia, como Brač, la mayor y más elevada isla de Dalmacia, que atrae a los visitantes por la belleza de su paisaje y sus hermosas playas, como Cabo Dorado, que disfrutan del agua más clara y azul del Adriático. Hvar ha sido proclamada por algunos como una de las 10 islas más bellas del mundo. Su capital está rodeada de murallas medievales. Desde el fuerte español se disfruta de una espléndida panorámica hacia las islas Pakleni. Al lado del antiguo arsenal que alberga el tercer teatro más antiguo de Europa, se encuentra la plaza principal delante de la catedral. En el corazón del litoral se encuentra la ciudad de Šibenik. Se puede decir que Šibenik es la primera gran ciudad costera auténticamente croata. La Catedral de Santiago es su más valioso y célebre monumento. Su majestuosa forma de construcción, con grandes bloques de piedra unidos sin mortero, tallados a medida y encajados unos con otros, de forma que la lengüeta de uno entra en la ranura del siguiente. En el exterior del ábside, Jorge el Dálmata, el más célebre arquitecto croata, esculpió un friso de rara belleza compuesto por 72 cabezas humanas, retratos renacentistas de la época, culminación del espíritu humanista y de las corrientes artísticas del Renacimiento alto del siglo XV europeo. La finalización de la cúpula fue asignada a Nicolás Florentino, cuya obra maestra es la Capilla Orsini de la Catedral de Trogir. La catedral está protegida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Universal por su particular unión del estilo gótico y el renacentista. El interior consta de una planta de 3 naves separadas por arcos ojivales que se apoyan en espléndidos capiteles. El presbiterio, realizado por Florentino, es una obra maestra del Renacimiento toscano. Destacan la sillería de mármol del coro y los púlpitos. El río Kerka da nombre al Parque Nacional del Kerka, famoso por sus 7 cascadas. Roskislav es la más amplia y Stradinsky Buk la más grande y la más conocida, con 17 escalones distribuidos en 800 metros y con una diferencia de altura de 46 metros. Alrededor de estas 2 cascadas se reúne el mayor número de visitantes. El Parque Nacional de Kornati está compuesto por 140 islas, islotes y peñascos, famosos por sus insólitas formas y sus altos acantilados. En estas islas se pueden tomar unas vacaciones tipo Robinson.
El único contacto con el exterior es un barco que un par de días por semana lleva provisiones. En Zadar, corazón de la costa adriática croata, encontramos dos elementos singulares en el paseo marítimo. El órgano de mar, diseñado por Nikola Basic, consta de una serie de escalones a lo largo de 70 metros al lado del mar, perforados con ranuras conectadas con 35 tubos, de manera que con la marea y la brisa producen sonidos musicales que se emiten a través de una serie de agujeros perforados en el suelo del paseo. Al lado del órgano de mar está el Monumento al Sol, hecho por el mismo arquitecto. Se trata de un círculo de 22 metros de diámetro, cubierto por 300 placas solares que se encienden de noche, una pequeña central eléctrica que sirve para iluminar el paseo marítimo. Estamos ante un excepcional espectáculo de luz y sonido. Croacia Central se encuentra en el rincón noroccidental, nexo de unión entre Eslavonia y el litoral adriático. Visitaremos Varaždin, Hlebine y la capital, Zagreb. Esta ciudad, Varaždin, que por primera vez se menciona en documentos escritos en 1181, destaca por su conservado y valioso patrimonio, en su gran mayoría museos y su majestuosidad. Por su arquitectura barroca y su ambiente musical, recibe el sobrenombre de Pequeña Viena. La plaza central alberga el que fuera primer ayuntamiento, en 1523, el más antiguo de Europa como institución y que sigue funcionando en la actualidad en este mismo lugar. Fue capital de Croacia a finales del siglo XVIII. El Palacio Drašković era la residencia del vicepresidente de Croacia. Allí se celebraban las asambleas hasta el incendio de 1776, a raíz del cual la emperatriz María Teresa llamó a artistas y arquitectos de renombre para reconstruir la ciudad. En el interior de la ciudad descubrimos las casas típicas medievales. En la planta de arriba se encontraba la vivienda, abajo la tienda y detrás el taller. Muchas construcciones atraen por su exuberante aspecto, como el Palacio Šermaš del siglo XVII, hoy museo de la ciudad. Los medallones de la fachada se han encontrado en las obras de reconstrucción realizadas a finales del siglo XX. La fortificación renacentista de Varaždin, reconstruida recientemente, tiene dos patios rodeados por porches con arcadas que unen la zona de viviendas, actualmente museo, con las torres circulares edificadas en el siglo XVI y otra torre cuadrada aún más antigua del siglo XIV al lado de la entrada. El castillo es museo desde 1925. El último dueño lo regaló a la ciudad. Por la calle Gundulica, o de las tiendas, llegamos al teatro de 1873, neorrenacentista, delante del cual hay un cuidado jardín. Vladimir Proskurnjak